En este tutorial vamos a explicar el proceso completo de cómo se hacen las validaciones post factura para la plataforma Radian exigida por la DIAN. Estas validaciones pues son un nuevo requerimiento con el que tenemos que cumplir para que las facturas se conviertan en título valor. El proceso ocurre en dos escenarios distintos. El primer escenario es el escenario del emisor del documento, o sea, el vendedor normalmente. Y el otro escenario es el escenario del receptor del documento o comprador. Aquí tenemos dos empresas, Bemesco, que va a ser la empresa emisora del documento, y 3025, que va a ser la empresa receptora del documento. Entonces, Bemesco va a emitir una factura electrónica que posteriormente le va a llegar a 3025 y 3025 va a hacer las validaciones post factura para que esta factura se convierta en un título valor. Entonces, en este momento nos encontramos en el sistema de la empresa Bemesco, donde vamos a ir a nuestro módulo de contabilidad y vamos a verificar las facturas de cliente, donde pues ya tenemos algunas. Aquí simplemente para el ejercicio vamos a duplicar una factura que ya teníamos para 3025, entonces vamos a duplicar este documento, aclarando que la manera de surtir todo el proceso comercial es desde la orden de venta, ¿no? Desde cotización, orden de venta y luego factura. Aquí, como el ejemplo que queremos mostrar es solamente para la parte de facturación, vamos a crear una factura directa. La factura directa va a ser por el servicio de consultoría en servicios de tecnología por un valor de 180.000 antes de impuestos, un valor total de 214.200 después de impuestos. Verificamos que los diarios de facturación son correctos y que no tenemos respuesta de la DIAN porque todavía pues no hemos validado la factura, es una factura nueva. La fecha pues por defecto es la fecha del día de hoy y estos serían los datos básicos para la factura. Vamos a guardar esta factura y ya tenemos toda la información lista para validar DIAN. Importantísimo verificar el diario de facturación porque de aquí es de donde sale la resolución con la cual se va a aplicar el consecutivo a la factura, tanto en el sistema como en la DIAN. Entonces es muy importante verificar esto. Y vemos que la respuesta DIAN pues se encuentra en blanco. Ahora procedemos a validar. Una vez más acá hay que insistir en que si no estamos seguros de algo, todavía no le demos validar, dado que el paso de validación es final y queda validado ante la DIAN. Entonces vamos a darle validar. Y acá tenemos un paso intermedio solamente porque es el entorno de pruebas. Y le damos nuevamente validar para que nos valide el documento ante la DIAN. Aquí ya nos validó, nos confirmó que en efecto la validación DIAN fue exitosa y podemos verificar que ya se cuenta aquí con el documento, con el CUFE. En este punto, el receptor del documento pues debe haber recibido un correo o nosotros le podemos hacer llegar un correo simplemente volviendo aquí a nuestro documento y le damos aquí enviar por correo y el sistema pues nos va a permitir enviarle un correo al receptor del documento. Bueno, acá no me deja porque no tengo configurado el servidor de correo en el entorno de pruebas, pero digamos que al darle yo aquí enviar por correo, él me va a permitir enviarle un correo electrónico al receptor del documento, que en este caso va a ser 3025. Una vez 3025 lo recibe, pues ya tiene esta información del CUFE porque le llegó la factura. Pero en caso de que no le llegara, todas las empresas están en la obligación de consultar los documentos electrónicos que ha recibido directamente en la plataforma de la DIAN. Entonces es muy sencillo con el código CUFE de la factura, que en este caso es este, vamos a copiarlo. Yo puedo venir a la plataforma de la DIAN eh, y simplemente entro a mi entorno. Aquí como estamos en pruebas, entro al de habilitación, pero si estuviéramos en producción tendríamos que entrar a este de facturando electrónicamente. Vamos a habilitación. En habilitación ponemos buscar documento y simplemente ingresamos el CUFE de la factura. Esto para el caso de que tengamos el CUFE. Si no lo tenemos, pues ingresamos al portal y ahí vemos qué documentos nos han emitido a nosotros y ahí están los CUFES. Yo puedo descargar todos los CUFES que tenga pendientes por validar. Entonces, aquí para este ejemplo vemos que la factura DIAN dice que está en estado de registro de factura electrónica y aquí en la parte inferior
están los eventos de la factura y nos dice que no tiene ningún evento asociado. Entonces, esto es lo que sucede desde el lado del emisor del documento. Aquí en este punto ya el emisor del documento no tiene nada más que hacer. Él ya emitió su factura electrónica y hasta ahí. Ahora, el, el tema queda a manos del receptor del documento, que es 3025. Entonces nos vamos a ir para la empresa 3025. Vamos a cerrar esto que teníamos aquí abierto para que ustedes vean el ejemplo completo. Aquí tenemos abierta la página de la DIAN, donde podemos consultar el documento, y aquí a este lado tenemos nuestro sistema de 3025. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos el CUFE porque ya el emisor nos emitió el documento, entonces vamos a consultar este CUFE aquí en la DIAN. Perdón, toca refrescar esta página porque la DIAN no nos deja reutilizar la misma consulta. Entonces vamos a volver a darle aquí habilitación, buscar documento y nuevamente vamos a utilizar el CUFE de la factura. Entonces vemos que está la factura electrónica y que no tiene eventos asociados. Recordemos, esta es la página de la DIAN. Aquí ni el emisor del documento ni el receptor tienen, digamos, poder para modificar esta información a menos que lo haga desde su plataforma. O sea, esta es la información solamente de consulta. Entonces venimos a nuestro módulo de compras, que es la manera como se debe ingresar el documento. Entonces tenemos una orden de compra que vamos a duplicar en este caso. Y acá pues tenemos que ingresar toda la información correspondiente a los productos que estamos comprando, que tiene que coincidir exactamente con lo que está en la factura. ¿Cómo saber qué es lo que hay que poner acá? Pues muy sencillo, yo puedo descargar el PDF directamente de la DIAN y con eso nos aseguramos que pues no va a haber, digamos, alteración de la información, sino que de primera mano de la plataforma de la DIAN yo voy a obtener el documento que necesito, que es este. Entonces esta es mi factura electrónica, esta es la representación gráfica que, recordemos, no tiene ningún tipo de alteración porque viene directamente de la DIAN. Entonces este concepto que dice acá, consultoría, servicios de tecnología, pues es lo que yo debo poner acá en las líneas de la factura. Si la factura tuviera muchas líneas, pues todas esas muchas líneas habría que replicarlas acá con sus impuestos y demás. Entonces vemos que aquí está todo correcto. Nuevamente les reitero que hay que tener en su poder este documento electrónico o en su defecto una impresión física de este mismo documento para poder hacer el cargue de la orden de compra y de la posterior factura de proveedor. Entonces, bueno, acá verificamos que toda esta información esté correcta de acuerdo a los procedimientos que ya tenemos establecidos para los procesos de compra. Verificamos que toda esta información es correcta, podemos guardarlo. Una vez más, si todavía no se ha confirmado la orden, estamos a tiempo de hacer alguna corrección. Una vez yo le doy al botón confirmar orden, ya es muy difícil corregir o se complica más la operación de la corrección. No es que no se pueda, sí se puede, pero pues un poco más difícil. Entonces vamos a confirmar la orden. Cuando yo la confirmo, el sistema automáticamente me habilita la opción de crear factura, que es la que vamos a utilizar en este momento. Entonces, una vez más verificamos que la información es correcta y como si es, entonces vamos a darle crear factura. Aquí estamos desde una orden de compra aprobada creando una factura de proveedor y aquí es donde entra en juego toda la información de la DIAN. Aquí vemos que hay cero, que la cantidad es 0 unidades, pero en la factura tenemos que la cantidad es 1 acá. Entonces lo que vamos a hacer es editar esto para que coincida perfectamente con la factura que tenemos en la DIAN. Una unidad, el valor total es el mismo, 214.200 después de impuestos, que es el mismo que tenemos acá en la DIAN, lo cual está perfecto. Acá en referencia de proveedor debemos copiar el número de la factura DIAN, exactamente como está reportado. Entonces vamos a pegarlo acá. Este mismo valor lo vamos a repetir acá en la referencia, que es necesario para la posterior validación. Podemos guardar.
para no perder la información. Y acá en la pestaña de respuesta DIAN es muy importante traer el CUFE de la factura. Entonces vamos a editar nuevamente. Y aquí donde dice UUID, vamos a pegar el CUFE de la factura. Perdón. El CUFE de la factura que es este que aparece acá, ¿no? Entonces vamos a copiar perdón, un segundito. Este no me permite agrandarlo. Este sí. Lo voy a copiar de acá para que me aparezca en una sola línea. 6F3. 6F3. Aquí debemos verificar que al pegar este CUFE sea una sola línea, porque a veces cuando tenemos estos saltos, como por ejemplo acá, que después de este 0 pasa una segunda línea, es posible que al copiar y pegar nos copie el carácter de salto de renglón y eso genera problema. Entonces es mejor copiarlo de una sola línea o copiarlo acá y pegarlo en el editor de texto y asegurarme que me aparezca en una sola línea, ¿no? Entonces aquí yo verifico que ese sea el código, le doy nuevamente guardar y acá pues está el código salvado. Es necesario, es obligatorio que este código CUFE coincida con el código CUFE de la factura electrónica que me emitió el proveedor. La mejor práctica que les podemos recomendar aquí para este tipo de escenario es que no hagan ninguna factura de proveedor hasta que no esté la factura electrónica montada allá en su sistema de la DIAN. Otro paso supremamente importante es aquí el diario, ¿no? Aquí si yo le dejo documento soporte, él me va a validar esto como documento soporte y no es el caso. Aquí el caso es una factura electrónica de un proveedor, entonces vamos a seleccionar proveedores nacionales, que es el diario de los proveedores, y guardamos nuevamente. Entonces fíjense que ya tenemos los conceptos tal cual como aparecen en la factura electrónica con los mismos valores, con los mismos impuestos y el valor total nos coincide 214.200. Aquí el diario, como les decía, es supremamente importante que el diario sea el correcto porque si no ponemos el diario, pues esto no va a validar correctamente. O se va a validar posiblemente como un documento soporte y recordemos que el documento soporte también pues ya tiene una validación DIAN. Entonces el diario es supremamente importante que se seleccione el correcto. Bueno, las cuentas, la respuesta DIAN, como les decía, tenemos que pegar ahí el valor del CUFE de la factura electrónica y todo lo demás está por el momento en blanco. Pero hasta aquí, digamos, el procedimiento es el mismo que para una validación de factura de proveedor como lo veníamos haciendo anteriormente. La diferencia está en que agregamos esta referencia de acá que tiene que coincidir con el de la factura electrónica, esta referencia a proveedor que también tiene que coincidir y el CUFE que es nuevamente, repito, el más importante. Entonces vamos a validar esta factura. Acá nuestro sistema nos asigna ya un consecutivo. Este consecutivo es interno de nuestro ERP. Este no tiene nada que ver con la DIAN. Para la DIAN, el más importante es el CUFE. Ahora que ya hemos validado esta factura y que ya la tenemos registrada en nuestro sistema, vamos a proceder a emitirle las validaciones post factura que son el recibo de la factura electrónica, el recibo del bien o servicio y por último la aceptación expresa. Entonces vamos a cerrar esta representación de la factura electrónica que ya no la necesitamos y nos devolvemos aquí a la consulta del documento donde vemos que no hay ningún evento de la factura electrónica. Acá el usuario que va a realizar la validación post factura de estas facturas tiene que tener en su perfil de la base de datos registrado el documento de identidad y el cargo. Entonces aquí para este ejemplo este usuario que se llama Administrator Bemesco tiene que tener esos datos. ¿Dónde lo verifico? En el módulo de contactos y me vengo y lo busco Administrator Bemesco y aquí vemos que tiene la cédula, tiene el número de la cédula y tiene este campo que se llama puesto de trabajo. Estos tres campos son fundamentales para que cualquier usuario que tenga los permisos, por supuesto,
sea capaz de hacer una validación ante la DIAN. Si no tiene estos tres campos, el sistema le va a arrojar una alerta o un mensaje de error diciéndole que le falta alguno de estos tres. Entonces, tipo de documento, el número del documento y el puesto de trabajo que deben estar en el contacto del usuario que va a realizar la operación. En este caso, pues el administrador. Entonces, bueno, ya teniendo todo esto ahí al día y teniendo validada esa factura y habiendo revisado que el usuario tiene esos tres campos en su perfil de contacto, vamos ahora a hacer las validaciones post factura. Entonces sencillamente le damos editar, agregamos una línea acá en la pestaña, me voy a volver un segundito para que se vea bien, en la pestaña eventos DIAN, en esta pestaña de acá que dice eventos DIAN, después de presionar el botón editar, vamos a agregar una línea. El primer evento y deben ocurrir en ese orden que aparecen acá son acuse recibo, reclamo si es que hay lugar a algún reclamo, recibo del bien, aceptación expresa y aceptación tácita. Tienen que ocurrir en ese orden. Entonces el primer evento es acuse de recibo, es decir, vamos a notificarle a la DIAN como receptores del documento que ya lo recibimos. Entonces acá ponemos acuse de recibo o cualquier otra nota que haga alusión a esta factura. Si es que hay algún texto o alguna aclaración que hacer, pues es bueno ponerla aquí. Vamos a guardar, podemos guardar y cerrar. Y fíjense que este evento DIAN queda en borrador. Hasta ahí todavía no ha pasado nada. Ahora lo que vamos a hacer es procesar este evento DIAN para que se vaya y se valide ante la DIAN. Entonces lo abrimos y simplemente le decimos validar. Al darle validar, el sistema hace las verificaciones y envía ese documento a la DIAN y obtenemos nuestra validación exitosa ante la DIAN. Ahí ya lo podemos cerrar y sale como posteado. Hasta ahí, digamos, ya generamos este evento que tiene este consecutivo 0305 que está de acuerdo con la resolución DIAN, esos consecutivos, eso ya está estandarizado. Ahora vamos a ver qué pasó de este lado. De este lado tenemos el documento anterior y ahora vamos a refrescar la consulta. Al refrescar la consulta nos van a actualizar la información directamente desde el portal de la DIAN. Entonces fíjense que acá esto ya no es de ni una empresa ni de la otra, esto es la DIAN. Aquí en la DIAN ya nos aparece esta línea acá, donde tenemos un evento DIAN que dice que hubo un acuse de recibo. El emisor del acuse de recibo fue Calzados 3025 y el receptor fue Bemesco SAS. Entonces fíjense que es al contrario de lo normal de la factura. Entonces la factura del emisor es Bemesco SAS y el receptor es Calzados 3025. Acá en los eventos es lo contrario, el emisor es Calzados 3025 y el receptor es Bemesco, dado que es el receptor del documento quien tiene que después hacer estas validaciones, estos eventos posteriores a la emisión de la factura. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer evento. Ahora vamos con el segundo. El segundo es el recibo del bien y o prestación del servicio o un reclamo si fuera el caso, pero pues no vamos a reclamar. Entonces recibo del servicio vamos a poner acá, recibo del servicio. Ya. Podemos guardar y cerrar y hasta ese momento todavía no ha pasado nada, en la DIAN no ha pasado nada. Si actualizamos acá, pues tenemos una sola línea de eventos DIAN, no tenemos nada nuevo. Ahora vamos a validar este segundo evento que es el recibo del servicio. Vamos a validarlo. Una vez validado el recibo del servicio, nuevamente el sistema nos arroja una alerta de que ya lo validó ante la DIAN. Aquí nos dice validación exitosa. Podemos guardar y cerrar. Entonces ya tenemos dos eventos. Ahora del lado de la DIAN vamos a ver qué pasó. Vamos a refrescar esta consulta y vemos que ahora tenemos dos eventos. En estos dos eventos el estado en el registro de facturas sigue siendo una factura electrónica. ¿Por qué nos falta el último que es la aceptación expresa o la aceptación tácita? Cualquiera de los dos es válido. Vamos nuevamente a agregar el tercer evento, donde el tercer evento es la aceptación expresa y aquí ponemos aceptación expresa. Recordemos que acá podemos poner texto libre, cualquier cosa que sea relevante para este documento se puede poner.
guardar y cerrar. Una vez más, está en borrador. Si está en borrador, todavía la DIAN no se ha enterado de nada, podemos venir y modificar esto. Tan pronto le damos validar, el documento pasa a la DIAN y ahí sí ya después de eso no hay reversa. Recordemos que una vez se hace estas validaciones DIAN, esto no tiene reversa, esto no se puede corregir, aquí no hay manera de echar para atrás. Entonces aquí sí hay que tener muchísimo cuidado en no generar ningún tipo de error porque esto no tiene reversa. O sea, después de que yo certifico una factura como título o valor, ya no es posible que la DIAN me eche eso para atrás, ni puedo emitir notas crédito, ni absolutamente nada. O sea, ahí no hay reversa. Eso queda impreso en tinta indeleble y no hay manera de devolver ese procedimiento. Entonces fijémonos que aquí ya tenemos los tres eventos validados en nuestro sistema. Ahora aquí vamos a refrescar la consulta en la DIAN para ver qué pasó. Fíjense que ahora la factura dejó de ser factura electrónica, se convirtió en título valor y tenemos nuestras tres validaciones. Aquí, una vez más, hay que recordar que estas facturas solamente se convierten en título valor cuando son facturas a crédito. Yo le puedo ejecutar estas validaciones a cualquier factura que yo quiera en el sistema y el sistema no me va a poner ninguna traba ni me va a decir que no puedo hacer esa validación. Sin embargo, esto solo se debe hacer con las facturas que son a crédito, porque las facturas que son de contado, pues no es necesario hacer todo este procedimiento, dado que no representan en el futuro un título valor, dado que ya me la pagaron. Entonces, aquí vemos cómo ya se ejecutó todo el procedimiento y súper importante recordar que esto ya es definitivo, o sea, una vez esto está convertido en título valor, no hay reversa. No hay manera de emitir notas crédito ni ningún otro tipo de movimiento de corrección con esta factura. O sea, aquí básicamente no nos podemos equivocar. Aunque la probabilidad de error es baja, dado que hay que surtir tres procesos para que esto se convierta en título valor. Una vez convertido en título valor, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay manera de hacer notas crédito ni nada por el estilo. La única manera sería solicitar con una nueva factura que el tercero nos devolviera el dinero. Pero si ese título valor, digamos, ya cambió de manos y se le vendió a otro tercero, ya pues no hay nada que hacer. O sea, esa factura ya quedó y no hay forma de devolverla. Entonces espero que el procedimiento haya quedado supremamente claro. Entonces recordemos que la factura se debe crear con los mismos conceptos de la factura electrónica normal, como con el proceso que traíamos, pero agregarle este campo acá, referencia de proveedor, agregarle este campo acá, referencia de la orden, y en la pestaña de respuesta DIAN debemos agregar el CUFE, que es el código de factura, código único de factura electrónica, que nos entrega la DIAN de la factura que nos entregó el vendedor o el proveedor. Ya con esto podemos generar los tres eventos DIAN, que son muy importantes, y ya con estos tres eventos podemos hacer efectivo el descuento contable de estas facturas para propósitos tributarios. Entonces ya con eso estamos cumpliendo al 100%. Muchas gracias.